Lituania. Un país báltico con una rica historia y un futuro prometedor. Lituania, ubicada en la región báltica de Europa, es un país con una rica historia, una geografía diversa y una población dinámica. Su posición estratégica en el mar Báltico, junto con su compromiso con la democracia y la integración europea, la convierten en un país fascinante para explorar. Geografía. Lituania se caracteriza por su paisaje relativamente plano, con colinas morrénicas que no superan los 260 metros de altura. El punto más alto del país es la colina Optojas, con una altitud de 293,84 metros. Su red fluvial es extensa, con el río Nemunas, Niemen, como el principal curso de agua, que recorre 917 kilómetros y tiene su origen en Bielorrusia 5. Lituania también se destaca por albergar el centro geográfico de Europa, ubicado en el pueblo de Purnuks, a 26 kilómetros de Vilna. Población. Con una población de 2.885.891 habitantes, Lituania se ubica en la posición 139 del ranking mundial de población. La densidad de población es moderada, con 44 habitantes por kilómetro cuadrado. El idioma oficial del país es el lituano, una de las dos lenguas bálticas vivas, aunque muchos lituanos son multilingües. Política. Lituania es una república parlamentaria con un presidente como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno. El Parlamento es un órgano legislativo unicameral. Lituania se unió a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 y adoptó el euro como moneda el 1 de enero de 20.159. Economía. El PIB per cápita de Lituania es de 32.500 euros, por debajo de la media de la UE, 37.600 euros. 2. Lituania se encuentra en el puesto 11 del Ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Historia. La historia de Lituania se remonta a la época de las tribus bálticas, que fueron fuertemente influenciadas por los germanos y tuvieron lazos comerciales con el Imperio Romano VI. La fundación del primer estado lituano se atribuye a la coronación de Mindaugas el 6 de julio de 1253 en Vilna. Durante el siglo XX, Lituania experimentó una serie de cambios políticos, incluyendo la ocupación soviética y la posterior independencia en 1990. Conclusión. Lituania es un país báltico con una rica historia, una geografía diversa y una población dinámica. Su compromiso con la democracia, la integración europea y el desarrollo económico la convierten en un país con un futuro prometedor. Compartir. ¿Qué idioma se habla en Lituania? El idioma oficial de Lituania es el lituano. ¿Es el lituano similar a otros idiomas? Sí, el lituano está relacionado con otros idiomas, pero no es tan similar como podrías pensar. El lituano es una lengua báltica, lo que significa que está relacionado con el letón, el otro idioma báltico. Estos dos idiomas son los únicos supervivientes de la rama báltica de la familia indoeuropea. Aunque el lituano y el letón comparten algunas similitudes en su vocabulario y gramática, no son mutuamente inteligibles. Es decir, un hablante de lituano no puede entender a un hablante de letón, y viceversa. El lituano también tiene algunas similitudes con las lenguas eslavas, especialmente con las lenguas eslavas orientales como el ruso y el ucraniano, debido a las influencias históricas. Sin embargo, estas similitudes son menos profundas que las que existen entre el lituano y el letón. En general, el lituano es un idioma único con una rica historia y una estructura gramatical compleja. Si bien está relacionado con otros idiomas, no es tan similar como podrías pensar. Sus creencias religiosas. Lituania tiene una rica historia religiosa, siendo el catolicismo romano la religión dominante. Aproximadamente el 80% de la población se identifica como católica, lo que refleja la influencia de la Iglesia Católica en la cultura y la identidad nacional lituana. La historia de la religión en Lituania está marcada por la lucha por la libertad. Durante la dominación rusa, la religión se convirtió en un símbolo de resistencia a la opresión y el fervor religioso se intensificó como forma de resistir la conquista rusa. A pesar de la influencia católica, Lituania también alberga una diversidad de otras religiones y creencias. Otras religiones cristianas, la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Evangélica Luterana y la Iglesia Evangélica Reformada también tienen presencia en el país.
Minorías religiosas. Existen comunidades judías, musulmanas y otras religiones minoritarias en Lituania, que representan una parte menor de la población. Religiones tradicionales. Aún existen comunidades que siguen cultos paganos, como el Romuva, que mantienen una conexión con la naturaleza y las tradiciones antiguas. La libertad religiosa está garantizada en la Constitución de Lituania, y el país reconoce 9 religiones tradicionales como parte de su patrimonio cultural. En resumen, la religión en Lituania es un mosaico complejo que refleja la historia, la cultura y la diversidad del país. El catolicismo romano es la religión dominante, pero otras religiones y creencias también tienen un lugar importante en la sociedad lituana. ¿Qué tipo de religiones se practican en Lituania? Lituania tiene una rica historia religiosa, con el catolicismo romano como la religión dominante. Aproximadamente el 80% de la población se identifica como católica, lo que refleja la influencia de la Iglesia Católica en la cultura y la identidad nacional lituana. Sin embargo, la diversidad religiosa en Lituania va más allá del catolicismo. También se encuentran presentes otras religiones cristianas, como la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia Evangélica Luterana y la Iglesia Evangélica Reformada. Además, existen comunidades judías, musulmanas y otras religiones minoritarias en Lituania, que representan una parte menor de la población. Es importante destacar que Lituania también alberga comunidades que siguen cultos paganos, como el Romuva, que mantienen una conexión con la naturaleza y las tradiciones antiguas. La libertad religiosa está garantizada en la Constitución de Lituania, y el país reconoce 9 religiones tradicionales como parte de su patrimonio cultural. En resumen, la religión en Lituania es un mosaico complejo que refleja la historia, la cultura y la diversidad del país. El catolicismo romano es la religión dominante, pero otras religiones y creencias también tienen un lugar importante en la sociedad lituana. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.